Isaías 46, verso 9. Voy a leer dos versiones, Charlie. La Reina Valera primero y luego versión internacional, por favor. Primero Reina Valera. Dice, acuérdense, o lo dice en la versión original, acordaos, ¿verdad? Entonces ese tiempo verbal no lo usamos nosotros, nada más decimos acuérdense, ¿no? De las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Está hablando Dios a través del profeta. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Cuántos saben eso? No hay otro Dios. Dice, yo soy Dios, acuérdense de las cosas pasadas. Le está hablando a una generación, ¿verdad? Isaías, cuando al principio de, de estos capítulos de Isaías, en el capítulo 6, si tú lees esa parte del capítulo, dice Isaías, ¿cómo te atreves a presentarte a mí, Señor? Porque dice, vi al Señor sentado en el trono y dijo Isaías, soy hombre muerto. ¿Por qué dijo eso? Porque mis ojos están viendo al Señor. Yo soy un hombre inmundo, de labios inmundos, y habito en un pueblo de labios inmundos. Y la palabra decía que todo inmundo que viera al Señor, que iba a ver al Señor, se iba a morir. O que viera al Señor, se moría. Entonces, Isaías es levantado para hablarle a ese pueblo de labios inmundos. ¿Qué será un pueblo de labios inmundos? ¿A qué te suena eso? No, pues que tenía un labio así. No, no, eso no es labio inmundo. Que hablaba cosas inmundas, chismes, queja, acusaciones falsas, groserías, maledicencias, toda cosa de ranas y sapos salía de su boca. En un pueblo de Dios estaba pasando eso. Y entonces viene Dios y les tiene que recordar lo que pasó en sus antepasados y dice, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Verso 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¡Wow! ¿Qué palabra está hablando aquí Dios? Ahora, vamos a cambiar a la versión internacional. International Version. Aquí en la versión internacional, en el verso 9. Dice el versículo 9, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. ¿Creen en esta palabra? Él es Dios y no hay nada igual. En tiempos de crisis, en tiempos de problemas, en tiempos de desesperación, no busques otras opciones porque no hay nada igual. Busca a Dios. Y luego dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Verso 11. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Ese es Dios, nos está mostrando una característica muy importante. Ahora, estamos hablando del cumplimiento de nuestra visión, ver nuestro propósito. Y aquí está hablando unas características muy importantes acerca de Dios. Dice, yo soy Dios, no hay nadie igual a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Has oído que alguien dice, no, 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 pero yo creo que no es así. Yo creo que no debe de ser Dios así. Yo creo que debe de ser así. ¿Has oído que alguien ha dicho así o ha opinado así? ¿Y qué piensas de esa persona? ¿Que está bien o está mal? Porque no lo conoce, ¿verdad?
Entonces está cambiando el concepto de Dios y aquí está diciendo, yo soy Dios desde el principio. No hay otro igual a yo, a mí. Pero en mi argumento yo quiero poner a Dios con base en mi argumento y decir, yo quiero que Dios sea así y que se mueva así de esta forma. Pero Él es Dios. ¿Ok? Ahora dice, yo anuncio lo por venir. Yo anuncio desde el principio lo que va a venir. O sea, Dios tiene un plan que se cumplirá. Está diciendo aquí, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Lo dice la Biblia? Dios tiene un plan que se cumplirá. Le llamamos el propósito. Todos nacimos a un propósito. Fuimos predestinados. Ahora dice, yo te dejo ver el final, ya está aquí, producto terminado, pleno, completo, propósito en toda su dimensión, y luego se regresa y dice, te lo anuncio. No importa la condición en que estás ahorita, no importa la situación que estás viviendo, no importa si hay crisis, no importa nada. Yo ya terminé aquí, producto terminado, finish, ya está terminado, y me regreso y te digo, mira lo que tengo para ti. Está diciendo Dios. Se llama propósito. Y si te lo deja ver, se llama visión. Visión es que estoy parado aquí en la realidad de este tiempo presente y yo puedo ver lo que Dios me está diciendo. Me voy a convertir en esa persona. Anuncio lo que ha de venir. Anuncio. Entonces, Dios va a usar su palabra, Dios va a usar al Espíritu Santo, Dios va a usar al profeta, a los profetas, al predicador, va a usar muchos medios para decirte lo que ya está hecho para ti, lo que naciste para hacer, el propósito, y te lo va a dejar ver, y se llama visión. Anuncio lo que ha de venir. Como dice la reina, la versión internacional, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Y yo digo, mi propósito se cumplirá. Así es que no te está definiendo si hay trabas ahorita en alguna situación en tu vida. No te define si hay situaciones que se están levantando en contra. No te define si la regaste. No te define si te transformaste en el monstruo que antes eras y de repente se manifestó ese monstruo porque te descuidaste, porque te debilitaste, porque no estabas conectado con el Señor en ese momento y salió el monstruo. Y luego te sientes culpable por el monstruo que se manifestó ahí. Pero eso no te define. Oseas 4:6. Entonces, ya establecimos un punto muy importante. Oseas es el nombre de un profeta. Verso 4. Algunos dicen que es el profeta Fifi, pero no es Osea, ¿no? Oseas capítulo 4, verso 6. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice, ¿cómo dice ahí en tu pantalla? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. Oh, ¿de quién? Terrible. Las decisiones que nosotros tomamos hacia ignorar a Dios y desecharlo afectan nuestras generaciones. Y aquí está hablando de un principio poderoso, así actúa, así camina Dios con nosotros. Dice mi pueblo. Ahora la escritura dice que ahora nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, de un linaje escogido. Eso somos nosotros por medio de Cristo Jesús.
Así es que Dios está teniendo un pensamiento hacia su pueblo en este contexto, pero es el mismo pensamiento que tiene hacia su familia, hacia sus hijos, hacia su iglesia, hacia su pueblo. Y dice, será destruida. Aquí fue destruido porque le faltó conocimiento, pero nos está previniendo que si te falta conocimiento de Dios, la destrucción está a la puerta, la ruina está a la puerta. ¿Por qué? Porque desechaste el conocimiento. Por eso yo decía, los discípulos deben de tener un cuaderno de notas específico. No te traigas el de tu hijo de la secundaria que ya no lo usa, ¿verdad? Y ahí detrás de las matemáticas estás anotando cosas. No, no, así no funciona. Estás mezclando. Compra un cuaderno específicamente para tus notas, para el Señor, y luego las lees. Ayer estaba leyendo unas notas acerca de un congreso al que fui y yo dije, wow, qué tremendo lo que están diciendo aquí. Mi pueblo fue destruido, el conocimiento de Dios, la revelación de la palabra de Dios te protege, te hace prosperar, te lleva a avanzar en la vida, o si lo ignoramos, nos lleva a, ¿cómo dice ahí? Fue porque le faltó, a ver, léelo bien, entonces, mi pueblo fue, entonces la falta de conocimiento nos lleva a destrucción. Dice aquí, olvidaste la ley de tu Dios y yo me olvidaré de tus hijos. Ahora dice, yo te echaré del sacerdocio. Lo más terrible que puede pasarnos es que ya no nos conectemos con Dios. ¿Sabes qué es terrible? Que alguien te diga, es que no puedo orar, ya no puedo orar, ya no, estoy seco por dentro, me siento muy mal, ya Dios no me escucha, ya no conecto con Él. La adoración, yo veo todo el mundo metiéndose a la adoración y yo estoy así como tratando de alcanzar algo. La buena noticia es que Dios nos ama profundamente y que nos ha dado su espíritu, pero valora y aprecia el conocimiento. Otra escritura más, Proverbios 24, Proverbios 24. ¿Estás entendiendo? No, discúlpame. Ahí, hazle ese 4 así que está como triangulito, hazlo redondito, es 29. Proverbios 29. Verso 18. Alguien que lo lea en voz alta, que le escuche yo hasta acá. Sin profecía, el pueblo, ¿qué le pasa? ¿Qué es desenfrenarse? Sin profecía. Entonces la profecía nos va guiando, nos va guiando. Es importante tener profecía, es importante lo profético. Y aquí estamos conectando estas tres escrituras y dice, Dios anuncia lo que está por venir, lo que ya está terminado, producto terminado, el propósito terminado, y se regresa y te lo anuncia. ¿Para qué? Para que a través de su palabra te dé conocimiento y te dé profecía y te guíe a tu propósito. Por eso es importante congregarse, por eso es importante estar en los discipulados, por eso es importante estar en los ambientes de su presencia. Es importante. Tenemos que estar preparados para el cambio. Si alguien está preparado para el cambio, si alguien debe de caracterizarse por estar preparado para cualquier tipo de cambio, son los cristianos, los hijos de Dios. Como venga la jugada, así yo le entro. Amén. Entonces, por ejemplo, edificadores, hicimos un cambio, no porque se le ocurrió al pastor. El Espíritu Santo está diciendo, hagan un cambio. Los martes estaremos impartiendo del Espíritu, estaremos administrando las cosas espirituales, adoración profunda, activando lo profético. Es muy importante esa reunión de los martes. Pero los domingos estaremos dando instrucción. Entonces ahora me la cambia el pastor. No,
Necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos desarrollar el carácter, porque mira, la vida es tremenda, ¿sí o no? No es fácil, pero a los hijos de Dios es más fácil vencer. Y yo, yo entiendo que Dios quiere prepararnos para toda buena obra, para toda buena obra. Para cuando llegue el día malo, como dice el apóstol Pablo, estamos preparados. Cuando llega la crisis, estamos preparados. Yo anuncio lo por venir. Así es que aquí están los jóvenes y los un poquito no tan jóvenes. Y, y Dios te ha hablado una palabra, te ha hablado acerca de tu destino y te va a seguir hablando. Y entre más estés, cuando se habla la palabra, vas a ir entendiendo y te vas a dar cuenta para qué te está hablando el Señor. No es para que salgas de tus deudas, no es para que seas rico, no es para que tengas cosas, no es para eso. Aunque esas cosas Dios quiere que las tengas, pero no es el principal objetivo por el cual yo escucho a Dios para que me prospere y yo tenga mucho dinero. Ese no es el propósito. Si Dios quiere prosperarte para que tengas recursos y dinero, es con un propósito. Amén. Así que lo profético es importante y hay 4 razones por las cuales la profecía es importante. Te las voy a decir para seguir con el tema, es parte del tema, la visión. Pero yo voy caminando hacia el propósito. ¿Cuál es la diferencia entre propósito y visión? ¿Es lo mismo? Aunque te conducen a lo mismo, no es lo mismo. Propósito es terminado, ya está. Allá en el futuro, ya está. Y luego te regresas en la línea del tiempo y Dios en tu momento actual te dice, velo. Entonces eso es visión. Todavía no es una realidad en mi vida, todavía no lo tengo, todavía no es, todavía no se forma, pero ya lo puedo ver. Entonces, yo soy el Señor tu Dios, dice, ¿verdad? Que anuncio lo por venir. O sea, el propósito, aquí está, yo lo hice, fuiste predestinado, naciste para este propósito. Y luego me regreso y en tu proceso de estar en la iglesia, congregarte, ser discípulo, boom, te la suelto. Y entonces viene el profeta y te dice, hey, Dios tiene esto para tu futuro. Y entonces, boom, tú concibes esa visión y la estás viendo. Ahora, el asunto es cómo avanzo para allá. ¿Me explico? Porque no es de que yo me siento en el sillón y como Dios dijo, que llegue cuando tenga que llegar. No es así. A partir de ese momento, mis esfuerzos, mi enfoque, mis recursos, mi entendimiento, todo lo que tengo, lo voy a enfocar para alcanzar ese propósito. ¿Cuántos están conmigo? Contaba yo una historia que es real. Pasó en la India, en Nueva Delhi, la capital, en los años 50. Un par de hermanos emprendedores hicieron un viaje por allá. En ese tiempo, Nueva Delhi era la ciudad más poblada, yo creo que sigue siendo, pero la más pobre. Los hindúes se han preparado, han prosperado. Hay gente muy, muy, muy capaz, hay tremendos hombres, pero es uno de los países más poblados del mundo. Hay mucha pobreza. Y entonces estaban estos hermanos, amigos, perdón, estaban viendo desde una azotea de un edificio cómo pasaba la gente y el mover de ese lugar en el centro de Nueva Delhi. Y a uno de ellos él empezó a observar que la mayoría andaba sin zapatos y preguntó, ¿por qué la gente anda sin zapatos? Y mira, se lastiman porque no hay calles pavimentadas. Dice, es que son tan pobres que no tienen para comprar zapatos. ¡Pum! Le vino una idea. Qué buena oportunidad para vender zapatos aquí. El primer obstáculo que se presentó fue, la gente es pobre, no tiene para comer, ¿cómo crees que eso va a funcionar? Eso no va a funcionar. Pero él concibió una visión
concibió un propósito, lo vio en su entendimiento y dijo, yo ya vi a toda esta gente con zapatos. Regresó a Estados Unidos y comenzó a poner en marcha su plan. Diseñaron un tipo de zapatos con un tipo de materiales que pudiera aguantar las temperaturas y que pudiera ser muy, muy barato. Y lo más barato que pudieron conseguir, 30 centavos de dólar. Dijeron, vamos a hacerlo. ¿Ok? Ya tenían el prototipo, ahora necesitaban dinero para producir muchos. La primera producción. Consiguieron la cita con tres inversionistas, capitalistas, y les pasaron la visión. Y dos de ellos dijeron, oye, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa? Yo no voy a poner mi dinero ahí, se va a perder ese dinero. Pero uno de ellos tomó la visión y le dijo, me gusta, yo entro. Y puso $100,000. Órale, produce los primeros. Y comenzaron a trabajar, a producir. Y llevaban apenas unos meses produciendo, todavía no entraban allá, ¿verdad?, al mercado a promoverlos, cuando este joven, era un joven, vino y le dio cuentas de en qué estaba usando el dinero. Y le dijo, mira, quiero decirte que vamos así, estos son los primeros zapatos que ya se produjeron y estas son las cuentas que quiero entregarte. Los $100,000, cuando entraron a mi cuenta, los usamos en esto, en esto, en esto, y dio cuentas de cada centavo, en qué se usaba, la merma, en qué se usaba, cómo recuperaban la merma, todas las características de un buen administrador. O sea, para alcanzar tu visión y tu propósito necesitas ser un buen administrador, aprender a administrar correctamente. Este cuate tenía deudas y no agarró los 100,000 y dijo, voy a pagar y voy a pagar y ahí luego vemos cómo fabricamos los zapatos. No, él usó el dinero que hay que usar. Aquí aplica un principio, fue fiel en lo ajeno, fue fiel. Fidelidad es un principio poderoso. Entonces, cuando este inversionista capitalista vio la manera en que administraba y cómo en su libreta tenía la ruta del dinero, cuánto dinero entró aquí, cuánto dinero llevaban gastados y cuánto queda en la cuenta, él se sorprendió y dijo, wow, este tipo es confiable. ¿Sabes qué? Mira, no te preocupes, te voy a dar otros $100,000. Estaban aplicando un principio que enseñó Jesús, es que el que es fiel en lo poco, en lo mucho, lo pondrá. La parábola de los talentos que decía, que aquel que administró bien le dieron más. Amén. Entonces no se trata solo de que ya me revelaron mi propósito, se trata de que cómo voy a caminar hacia allá y esa visión que yo tengo. Ahora, en el proceso se tienen que restaurar varias cosas, porque si tengo malos hábitos, tengo mis prejuicios acerca de administrar, no quiero anotar, todo lo dejo a mi privilegiada memoria, ¿verdad? O anoto algunas cosas, pero no soy disciplinado para el dinero, en fin. Entonces tengo que hacer cambios. Y lo que hace la profecía y lo que hace la palabra de Dios es que es el espíritu de revelación y de sabiduría que comienza a restaurar la dignidad en mí. Porque yo, a la luz de haber sido un mal administrador en el pasado, es un ejemplo, y Dios me pone un proyecto y yo digo, ¿cómo le voy a hacer si no sé administrar? Pero la profecía comienza a restaurar tu vida. Y cuatro cosas hace la profecía en la vida del creyente. Primero, restaura dignidad. Dios te va a hablar y te va a decir la clase de persona que eres realmente y no la clase de persona que fuiste. En Isaías capítulo 6, no vayas allá, te lo digo rápidamente, él está delante del trono del Señor, tiene una visión tremenda. Vi al Señor, empieza diciendo, cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor en ese año. Y entonces vi cómo sus vestiduras bajaban al templo y los ángeles volando alrededor y tuvo una visión celestial tremenda. Y dijo, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Señor y yo soy de labios inmundos y habito en pueblo de labios inmundos. Pero al instante viene un querubín, toma un carbón encendido y se lo pone en la boca. Y le dice estas palabras, tu pecado es quitado, tu culpa es quitada. Y le restaura dignidad. Entonces,
El Señor dice, ¿a quién voy a enviar? Y él dice inmediatamente, envíame a mi Señor, estoy calificado. Así que el Señor restaura dignidad, te quita la culpa, te quita la ofensa, te quita todas las situaciones, ¿verdad?, que te han detenido, te restaura a la persona que realmente eres, la persona que ha sido transformada por medio del sacrificio de Jesús, restaura tu dignidad y te va a empezar a hablar en el términos o en el sentido de quién eres ahora, de quién eres ahora. ¿Qué sentido tendría que viniera el profeta del Antiguo Testamento hoy en el Nuevo Pacto y te dijera, pecador, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno? Esa no es la profecía del Nuevo Testamento. Dios está interesado en que nos demos cuenta quiénes somos. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando empiezas a entender quién eres, va a restaurar dignidad. Eres una persona tan digna de que se te encarguen ciertas cosas para que alcances tu propósito. Amén. Te van a revelar identidad, quién eres. La palabra profética te va a refrescar, trae sanidad y sabes, desata lo nuevo. Por eso va a ser de suma importancia que acudamos los martes a la reunión, porque el espíritu de profecía va a estar hablando, va a refrescar, va a activar cosas nuevas. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo soy el Señor tu Dios, Isaías, ¿verdad? Está diciendo que anuncio lo que ha de venir y me regreso al principio para anunciártelo. Pero ¿qué cuando lo descubras? ¿Qué hay cuando Dios te hable cara a cara y te diga, naciste para esto? ¿Qué va a pasar? Te va a impactar mucho, ¿cierto? No solo en los negocios, es integral la llamada, el llamado. O sea, como mamá, como papá, salud. Cuando Él te habla, tienes que concebir lo que te está hablando. Cuando lo puedes concebir y lo puedes ver a la distancia, hoy todavía no explicar esta historia de los zapatos, empezaron a producir, entraron, fueron a 30 centavos, todavía bajaron, comenzaron a comprar, se dieron cuenta que no toda la gente andaba así porque fuera pobre, porque tenía una mentalidad de pobreza y que podían comprar. Y comenzaron a vender zapatos. Hoy en día, esa empresa factura millones de dólares, pero empezó allá en los años 50 a finales, con una idea en la mente de ese joven, que la concibió, consiguió el empresario que iba a financiar, pero fue un fiel administrando. O sea, es necesario que aprendamos a administrar bien los recursos. Y ahí es donde algunos podemos estar teniendo problemas. Mateo 6. Anímense, sonrían. Mateo capítulo 6. Si te das cuenta, desde el 24 está hablando acerca del dinero que se puede convertir en un Dios. El dinero no debe de ser nuestro Dios. Dice el verso 24, te voy a leer desde ahí para que podamos entender el contexto. Ninguno puede servir a dos señores. Di conmigo ninguno. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Defínete. Si tu motivación en la vida va a ser las riquezas, a ese vas a servir.
a ese Dios. Pero si en tu corazón está Dios, entonces las riquezas te van a servir a ti. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo material y para alcanzar nuestro propósito necesitamos recursos, dinero, cosas materiales, conexiones, accesos. Recuerdo que en una ocasión había un pastor que le dieron una palabra y le dijeron, vas a ir a las naciones y estarás viajando mucho. Estarás viajando tanto que no te va a alcanzar la vida para andar de una línea aérea en otra. Y así se quedó la palabra. Y no entendió completo eso. Pero Dios le estaba diciendo, te voy a dar un avión para que puedas viajar. Y a pasar de los años, este pastor viaja hasta África en su propio avión, porque de otra forma no le daría tiempo. No es porque, ay, mira, tiene un avión, mira lo que se gastan el dinero los pastores. No, 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 no. Es un propósito. Ese avión va cargado de alimentos para África todo el tiempo. Necesitaba ese avión. De otra manera no iba a poder cumplir el propósito de Dios. Así es que los recursos son para el cumplimiento del propósito. Amén. Claro, el ministerio es un ministerio gigante, mundial, y capta muchos recursos, y el hombre vive bien, pero mucha gente se enfoca mira cómo vive. No, espérame, cómo lo usa el Señor. Multitudes son alcanzadas y lleva cantidades impresionantes de alimentos a esos países donde nadie los alcanza, nadie llega a ellos. Así que nadie puede servir a Dios, a dos señores. Yo pregunto, ¿cuál es tu Señor? ¿El Dios del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso o las riquezas? Si tú sirves a Dios, las riquezas te sirven a ti. Ya, sin problema, ¿verdad? Por tanto les digo, o sea, con base en lo que acaba de decir, que no se pueden tener los señores, por tanto les digo, dice el Señor Jesús, dice, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Esta es para las mujeres, esta palabra. Considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los no creyentes, los pecadores buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El reino es importante y somos administradores del reino. Todos los recursos que llegan a nuestras manos es porque Dios es bueno, porque Dios nos ama, porque te ha dado facultades, capacidades para hacer tu trabajo y hacerlo bien, o algunos medio bien, pero aún así te pagan. Y ahí tenemos el recurso, el dinero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque aquí estamos entendiendo que el reino y su justicia deben ser buscados. La palabra buscar es la palabra procurar.
Ser diligentes en la búsqueda. Procurar, en el sexenio anterior, del pasado, había un órgano de gobierno que le llamaban la Procuraduría de Justicia, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Los jóvenes, pues no, pero ¿por qué le llamaban Procuraduría? Procurar es la acción de usar todos tus recursos, tu tiempo, tus habilidades para buscar y encontrar algo muy valioso. Eso es procurar. Así es que usamos nuestros recursos, nuestro tiempo, estamos aquí tomando notas, venimos el martes, venimos, nos conectamos los miércoles, hacemos todo lo necesario. ¿Por qué? Porque estamos procurando el reino, estamos buscando, usando nuestros recursos para buscar el reino, ser diligentes en la búsqueda. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay dos estilos de vida, el estilo de vida de maldición y el estilo de vida de bendición. ¿Cuántos quieren vivir bendición? Los recursos que necesitamos para enfrentar la vida en cualquier área están en Dios. Él estableció los principios, las leyes naturales que hacen funcionar todas las cosas. Necesitamos entender esos recursos. Y estamos hablando de alcanzar la visión. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en el camino hacia alcanzar la visión me puede distraer el estar yo afanado, el estar yo preocupado por la comida, la bebida y el vestido. Por eso cada vez que nos sentamos a comer, yo levanto mis manos y a veces se me queda viendo la pastora y le hace así. Cuando ya agarro la cuchara de repente y estoy así, ¿verdad? Y lo digo en silencio, gracias Señor por este alimento que está riquísimo, pero tengo mucha hambre, ya voy a comer. Y entonces ya le voy a hacer así y ella se me queda viendo. Ah, sí, cierto. Ya, levanto mis manos. Agradecimiento, gratitud. Le digo, Señor, gracias, esto es delicioso. ¿Sabes que cuando estuvo mi esposa, pues en el hospital y luego ya en casa? Oh, para mí era terrible. Los primeros días yo decía, wow, qué padre, voy a comer allá afuera. No, ya después ya no quería. Y yo me declaro neófito en el asunto de la cocina. No sé cocinar. Solamente los huevos revueltos me salen bien. Y no voy a comer todos los días eso, ¿verdad? Entonces, yo tenía esa lucha, ¿verdad? Porque iba ahí a ese lugar y servían completo y todo y bien, pero ya después de varios días yo ya no quería estar ahí. ¿Y sabes cómo aprecio ahora comer con mi esposa? Y ella cocina. Y yo aprecio mucho. Y cuando me dice, ya estoy arriba trabajando en la computadora y ya me grita, me dice, vamos a comer. Yo digo, gracias, Señor. Con una alegría que bajo a comer y disfruto el alimento con ella. Pero no es hasta que nos falta, ¿verdad? Y que lo apreciamos. Dice aquí, buscar el reino. Ahora, yo al buscar el reino, ¿qué te vas a encontrar cuando buscas el reino? A ver, díganme, retroalimentémonos. ¿Qué, qué encuentras? Ajá, pero ¿qué encuentras? Em, Fíjate cuál es la perspectiva de algunos, ¿no? Mi perspectiva es negativa, voy a encontrar obstáculos. Ok, sí va a haber obstáculos, pero si mi perspectiva es positiva, ¿qué voy a encontrar? Sabiduría, conocimiento, verdades que transforman vidas, principios, leyes espirituales. Es verdad que va a haber obstáculos, es verdad, sí puede haber obstáculos, porque a la puerta, cada vez que yo voy a abrir una puerta de acceso al conocimiento, ahí en la puerta está un diablito ahí con los pies cruzados diciendo, con que quieres entrar aquí, ¿no? No te hagas. Y mira los zapatos que tienes, cómprate unos nuevos. Ay, sí es cierto. Entonces ya dejé eso y me voy a comprar mis zapatos nuevos, porque así actúa el enemigo. Sí va a haber oposición, pero te vas a encontrar con principios poderosos que te transforman.
te vas a encontrar con el Espíritu Santo, te vas a encontrar con estrategia, te vas a encontrar con los diseños de Dios, te vas a encontrar con la guianza, el enfoque del Espíritu te va a ayudar a avanzar, avanzar, avanzar y vencer. Entonces te voy a poner este ejemplo, ya lo dije alguna vez, pero quiero recordártelo. La historia de era un joven que Dios le dijo a los 15 años, el profeta viene y le habla y le dice, vas a tener un restaurante y se va a multiplicar y vas a tener muchos, una cadena de restaurantes. Y entonces él tomó la palabra, fue con el pastor y le dijo, es que el profeta me dijo esto. Y ya lo concebiste, sí, ya aquí lo tengo. Yo anuncio lo por venir y retrocedo para decírtelo, ¿verdad? Ok, ahí se cumple esa palabra, ahí está. Ahora, ¿qué va a hacer ese muchachito de 15 años? Prepararse, prepararse. Entonces, lo primero que hizo fue buscar trabajo en un restaurante. Y le dijeron, solamente hay para lavar los platos. Venga, qué buena oportunidad. Y estando lavando los platos, estaba observando todo el proceso en la cocina. Cómo llegaban los meseros, daban las órdenes, ¿verdad? De los pedidos y cómo los cocineros estaban haciendo la comida. Él estaba observando todo, los procesos, todo lo observaba él. Y se quedaba tiempo extra. Y unos decían, ¿por qué te quedas tiempo extra? Nadie te va a pagar ese tiempo. No, no, es que estoy invirtiendo en mi futuro. Era tiempo bien invertido. Nadie se lo pagaba en ese momento, pero el conocimiento lo estaba agarrando él gratis, porque él estaba ahí. Dijo, no, hombre, este chef es buenísimo. Claro que me quedo más tiempo. ¿En qué le ayudo, chef? A ver, pues pásame el cuchillo. Pues, ¿cuál de todos? Porque había como 20 cuchillos. El filetero, así, así. ¿Y cómo es ese? Y entonces él empezaba a notar. Era un discípulo. Y por su habilidad para captar y aprender, se dieron cuenta que ese muchachito era útil en la cocina y lo fueron escalando en diferentes cosas. Pasaron años, pero un día le permiten a él salir, ¿verdad? A donde están las mesas, era un restaurante elegante, y observar cómo él levantaba las mesas, les llaman garroteros, ¿no? Y él levantaba todas las cosas y todo ya cuando acababan de comer las personas y ya se llevaba a la cocina para lavar. Pero él estaba observando cómo se trataba al cliente, cómo le hablaban al cliente. Todos los procesos los aprendió. Y un buen día le toca un mesero falta y le dicen, tú ya sabes todo el proceso, sí, entonces dale, vas a suplirlo porque no hay quien lo supla. Y a él le toca que uno de los dueños llegó a comer ahí. Y lo trató de tal manera que el dueño dijo, ¿quién es ese joven? Ah, bueno, mira, y le contaron desde qué edad estaba ahí y todo lo que había hecho. Y le dijeron, a ver, llámenlo, que se siente aquí conmigo. Y entonces él le dijo, Dios me dijo que voy a ser el dueño de un restaurante. Y le impactó eso. ¿Cómo? ¿Y qué piensas hacer? Me estoy preparando. ¿Y cómo le vas a hacer? Justo aquí traigo un cuaderno y mira todo lo que yo he anotado, todos los procesos. Y este hombre le ayudó. Y este hombre le ayudó a desarrollarse, lo hizo socio del restaurante y él comenzó entonces a aprender de finanzas, comenzó a aprender de administración, comenzó a aprender todo. Llegó un momento en que este hombre sufre un infarto y ya en el lecho de muerte en el hospital no tenía herederos y le dijo, te quedas con el restaurante. Tú eres el dueño a partir de hoy. Y a partir de ahí comenzó él a multiplicar lo que Dios le puso en una visión. ¿Qué hubiera pasado si él no hace nada? No llega esa oportunidad, ¿cierto? Ahora, lo importante fue esto. Siempre buscó, y eso es lo que a mí me impactó mucho, siempre buscó dos cosas que lo conducían al reino. Lo primero, que los domingos no trabajara. ¿Por qué no quieres trabajar el domingo? Porque voy a mi iglesia, porque Dios me habla en mi iglesia, porque yo aprendo todo lo que aquí puedo ayudarles, yo lo aprendo. Y el jefe dijo, está bien, ve a tu iglesia. Y trabajaba de lunes a sábado, de sol a sol, pero el domingo estaba en la iglesia. Y lo segundo es que ponía en práctica todo lo que aprendía.
buscaba primero el reino. No buscaba el dinero. Él no estaba pensando en hacerse rico. Él le apasionaba cumplir su propósito. Él le apasionaba tener un restaurante que pudiera servir a la gente. Él no estaba pensando cuánto voy a ganar, las ganancias, esto, aquello. No. Él estaba pensando en servir a los demás. Él estaba pensando en buscar el reino de Dios y su justicia. Y su fidelidad lo calificó para mucho. El que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré, dice el Señor. Así es que no se trata solo de la visión. Dios me dio una visión, sí. Ahora, ¿cómo vamos a llegar allá? Prepárate, prepárate. Amén.